Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bien. Continuamos con nuestro taller de liderazgo. El día de hoy vamos a ver la clase número 13 que dice: el líder debe de ser prudente. ¿Qué es ser prudente? Primera de Timoteo 3:2, en la lista que hemos estado estudiando acerca de los requisitos para los líderes, Pablo menciona que es necesario ser prudente. Un hombre prudente es disciplinado, sabe cómo ordenar sus prioridades y es serio en asuntos espirituales. Proverbios 16:21 nos dice: el sabio de corazón es llamado prudente. Un hombre prudente también es un hombre sabio, con sentido común. Escucharlo es un gran aprendizaje, ya que sabe cómo guiarte a Dios y hacia las cosas espirituales o que son espirituales. Es una cualidad importante en el rol de liderazgo: ser prudente, ser sabio, tener sentido común, tener cordura. Pablo en Romanos 12:3 escribió: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Otras traducciones que también se utilizan es con sobriedad o prudencia, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pablo deseaba enseñar que tuviéramos una visión correcta de nosotros mismos en relación con Dios y con los hermanos, con los miembros de la iglesia. Es muy importante ser prudente en el liderazgo, no solamente para aconsejar, sino para tener como discípulos una vida práctica de prudencia. Por ejemplo, Romanos 12 del 4 al 8 dice: pues, así como cada uno de vosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Algo que podemos ver al parecer es que en la iglesia, tanto en la iglesia de Romanos como de Corintios, que podemos ver en 1 Corintios 12 del 14 al 27, sucedía algo. Hermanos que tenían en apariencia mejores dones, lo ponían al servicio de la iglesia, sí. Sin embargo, esto hacía que ellos se exaltaran a sí mismos, que hubiera una jactancia o un menosprecio hacia los demás miembros de la iglesia. Eso era el contexto en el cual Pablo hace mención en Corintios. También es algo que comenta en Romanos y a los romanos. Qué importante es tener una visión correcta de Dios y de nosotros mismos para poder servir a los hermanos de la mejor manera. Algo que pasa y es parte inherente en ocasiones de nuestra naturaleza humana es que cuando estamos sirviendo en el rol de liderazgo, consciente o inconscientemente podemos jactarnos o podemos llegar a sentirnos mejores que los hermanos. Personalmente me sucedía cuando era más joven, que pensamos que Dios nos está utilizando de mejor manera o que somos superiores a los hermanos. Y necesitamos entender que eso no es correcto, que no es el llamado de Dios. Si te está pasando, si te pasa, poderlo hablar, poder cambiarlo, porque eso va a minorar, va a debilitar tu servicio hacia Dios. Como dice la carta que leímos, los pasajes, al parecer algunos creyentes en Roma, como en Corintios, y lo puedes leer en 1 Corintios 12, del 14 al 27, tenían una visión demasiada exaltada de su posición en el cuerpo de Cristo, de la iglesia. Se sentían superiores a los hermanos por la posición que ocupaban en la iglesia. Algunos pensaban que eran un don especial de Dios para la iglesia, es decir, ellos eran especiales no por los dones que tenían, sino porque pensaban que Dios los había puesto como un regalo para la iglesia. Por ello Pablo los exhorta: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Romanos 12:10. Esto
en vez de humillarse el uno al otro mientras se exaltaban a sí mismos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Los hermanos, al sentirse mejores que los otros hermanos a los cuales servían, hacía que se exaltaran más que ellos. Los hacía arrogantes, los hacía menospreciar a los hermanos. En vez de humillarse, como en esa humillación que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, se vanagloriaban de sí mismos. Es muy importante, es determinante en el rol de liderazgo no sobrepasar esa exaltación o ese concepto de nosotros mismos. Nosotros servimos a los hermanos y, se quiera o no, en ocasiones servimos como modelo hacia ellos. A mí me sucedía que cuando tenía menos tiempo en la fe, hay veces pues tiendes a querer aprender, sobre todo cuando empiezas a liderar a los hermanos, a querer aprender de líderes que tienen mayor experiencia. Y aprendí de muchos, pero también vi, o dentro de ese aprendizaje, mejor dicho, vi que tenían un trato despectivo, grosero hacia los hermanos. Pero cuando eres novato, cuando eres neófito en el rol de liderazgo, pues tal vez piensas, o yo lo llegué a pensar, que eso era como lo correcto, o debe ser así. Y eso que se transmitía, pues el trato que yo en ocasiones le daba a los hermanos. ¿Y por qué te comento esto? Porque todos nos podemos equivocar. A mí me ha pasado. Es muy importante que entendamos la prudencia desde una perspectiva espiritual, y es muy importante este llamado para poder servir mejor a los hermanos, porque al estar en el liderazgo, quieras o no, los hermanos te ven, te siguen y van a seguir los buenos ejemplos que nosotros tengamos, o los malos ejemplos o malas actitudes que nosotros tengamos, porque van a pensar que, bueno, si él lo hace, tal vez se deba de hacer, y podemos llegar a pensar, no, pues cada quien tiene sentido común, y si eso está mal no lo voy a hacer. Pero en la práctica no se da. En la práctica realmente hay veces sí llegamos a sentir o a querer seguir esos ejemplos, cuando realmente se anteponen en muchas ocasiones a lo que Dios, a lo que la Escritura nos enseña. Por ejemplo, en espacio de 5 versículos de las Escrituras, en Tito 2, del 2 al 6, Pablo instruyó a Tito que exhortara a los hombres mayores, jóvenes, a las mujeres mayores y jóvenes a ser prudentes. Es muy importante la prudencia. Ahora, vamos a aprender a reconocer la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Alguien prudente, sea líder o persona, en su mente, en su corazón, tiene humildad. El hombre prudente es un hombre humilde, tiene una visión correcta de sí mismo y de lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Es alguien que entiende que los dones, habilidades, talentos o posesiones vienen de Dios, no de sus talentos en sí, sino que todo viene de Dios. El ser prudente, o una medida de la cual tú puedes calificar o medir a una persona, sea líder o no, es cuánto es humilde y cuánto reconoce profundamente que lo que tiene, hace, dice o con lo que cuenta no es gracias a su talento o esfuerzo, sino que viene de Dios. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Nos enseña Pablo en Filipenses 2, del 3 al 4. Alguien humilde no es alguien agachado o como se puede malinterpretar, sino alguien que entiende que todo lo tiene gracias a Dios. Un hombre prudente también es un hombre que tiene gratitud. El hombre prudente tiene una correcta visión de la gracia de Dios, se da cuenta de que está perdido sin Cristo y que todas sus capacidades y logros humanos son inútiles para ganar algún favor delante de Dios. Filipenses 3, del 5 al 7 nos dice: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Pablo hace una anotación, Pablo hace mención de lo que él era antes y de lo que era hoy. ¿Y a qué nos debe de llevar a reflexionar? Pues por muy talentoso, virtuoso, buen líder que tú creas que eres o que te digan que eres, pues realmente
Todo lo que hacemos es gracias a Dios porque nos permite, aún siendo pecadores, servirle, y es porque Él lo bendice. En ocasiones nos puede pasar en el rol de liderazgo que cuando las cosas van saliendo bien a nuestra visión o entendimiento, pensamos que es gracias a nuestro talento. Y la realidad no es así. La realidad es que es gracias a Dios. Gracias a Dios salen las cosas, gracias a Dios se dan las cosas. Dios mueve el corazón de la gente, de los hermanos, para que las cosas se puedan cumplir. Esa es la prudencia de la cual Pablo nos habla, porque alguien que no es prudente espiritualmente en su corazón va a tener a perder la gratitud, la humildad, y va a ser arrogante. Y más allá de que se lastime a él, pues lastima a los hermanos. Y la expectativa del rol de liderazgo no es lastimar a los hermanos, sino servirlos. Por ello, Pablo entendía esto y llama y da un requisito. Es necesario que el líder sea prudente, es decir, alguien que entienda quién es él delante de Dios y para qué está sirviendo en el rol de liderazgo. También un hombre prudente es disciplinado. Pablo también fue disciplinado y enseñó a vivir así, que se viviera así una vida así de disciplinada, una vida con necesidad en ocasiones, una vida de lujos que había tenido antes de ser hermano, antes de ser cristiano, antes de ser apóstol, y que después tuvo una vida de sufrimiento y de cero lujos. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, otras versiones dicen con prudencia, piedad y dominio propio, escribió en Tito 2, del 11 al 12. Un hombre prudente también es un hombre que tiene una vida de oración. Un hombre prudente sabe que orar es la voluntad de Dios. El apóstol Pedro escribió, sean serios, prudentes y disciplinados en su oración, en 1 de Pedro 4:7. Una actitud de orgullo y una visión incorrecta de Dios lleva a juicios erróneos y aún a pensamientos inmaduros en nuestra vida de oración. Un hombre imprudente es un hombre que no ora. También Pablo escribió, sean prudentes, ya se acercan el fin. El hombre prudente no es el hombre que no actúa, sino que actúa esperando que Dios se revele. Hay veces se confunde la prudencia con la pasividad. Son dos cosas totalmente distintas, son dos extremos. El ser prudente es alguien que actúa y que actúa en medida a su confianza en Dios, no a sus talentos. Entiende que Dios es el que hace la obra. Un hombre prudente se pone de rodillas y con humildad reconoce quién es Dios. Vamos a entender algo, la mansedumbre o la humildad o la prudencia no es debilidad, no es pasividad. No significa que tengas que carecer de confianza en ti mismo o vivir cargado de un sentido de inutilidad. No, no es la idea, sino todo lo contrario. Al parecer Timoteo, y eso le pasó y tal vez a ti te puede pasar, porque puede venir un choque de no entender en ocasiones. A ver, ¿debo de tener confianza en mí mismo o en Dios? Pues en ambas, pero debes de entender que tu talento es limitado, que todo lo que puedes llegar a hacer es limitado a comparación de otros hombres y no digamos de Dios, que es ilimitado. Entonces cuando entiendes que tienes talentos, pero tus talentos son finitos, tus talentos son limitados, entiendes que si quieres hacer la obra de Dios, Dios es el que la va a bendecir. Entonces tu poco talento que tienes, lo pones al servicio de Dios y Dios hace grandes cosas. Timoteo se sentía intimidado con hermanos que tenían en apariencia mayores dones o mejores posiciones, tanto económicas como dentro de la iglesia. Pero Pablo le escribe y lo anima y lo lleva a Dios. Timoteo tenía problemas en esta área de su vida, se sentía intimidado por aquellos que se oponían a la obra de Dios. Y esto es algo muy importante, los que se oponían a la obra de Dios. Pablo le encargó a Timoteo, no te avergüences, en 2 de Timoteo 1:8, ya sea del Señor o de los siervos del Señor. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Necesitamos ser prudentes.
Hay veces confundimos y vuelvo a hacer hincapié, pero ser prudente no quiere decir que no actúes o que seas pasivo o timorato. No, el hombre prudente entiende que necesita actuar entendiendo que Dios es el que va a bendecir la obra. ¿De acuerdo? El hombre prudente es humilde porque reconoce que por muy bueno que sea a los ojos de la iglesia o de él mismo, nunca se va a comparar a lo que Dios es. Es prudente porque entiende que lo que a su consideración él es muy bueno, talentoso, virtuoso, pues viene de Dios. Es prudente porque entiende que Dios es el que da la obra. Y nosotros, al estar dirigiendo, necesitamos tener ese corazón de ser prudentes, de ser líderes prudentes, que actuemos entendiendo que Dios es el que va a bendecir. Necesitamos entender muy bien esta definición y este concepto. Por eso Pablo hace hincapié que era un requisito para aquel que deseara dirigir a la iglesia. Porque imagínate, un hombre imprudente es un hombre que no ora, es un hombre que se cree muy bueno y que no reconoce que viene de Dios esos talentos. Es un hombre arrogante y orgulloso. Un hombre imprudente pues realmente no puede servir a la iglesia de la mejor manera. De hecho, si somos muy radicales, pues no sirve tener un líder así. Podrá ser muy talentuoso, muy virtuoso, pero si no tiene esa prudencia y esa humildad en su corazón y actitud, pues de nada va a servir. Porque Dios dice en la escritura que con las piedras puede hacer seguidores. Entonces necesitamos ser muy mesurados. Ya comenté por qué en cuanto a nuestro servicio en la iglesia y también en nuestro servicio con los hermanos. Alguien que no es prudente los va a lastimar, los va a menospreciar, los va a hacer sentir mal. A mí me ha pasado que me hayan tratado así, pero tristemente, y lo reconozco, yo también he tratado hermanos así. Entonces me doy cuenta de cuánto he lastimado hermanos cuando he sido imprudente y cuánto me han lastimado a mí. Por eso es un requisito y es necesario que aprendamos a ser prudentes. No tener un concepto mayor de sí mismo es importante. Y necesitamos hacer un cuestionario, una introspección y ver qué cosas te hacen sentir menos en la vida. Cada quien tiene un contexto social distinto, pero hay hermanos y hermanas que se sienten inferiores o superiores. ¿Qué te ha llevado a sentirte a ti? Cada quien tiene experiencia diferente, unos fueron abandonados por sus padres, quedaron huérfanos, se les dio todo. Cada quien tiene distintos contextos, distintos pasados. Pero lo importante aquí es reconocer que nuestro presente es Dios y nuestro futuro. Entonces empezar a trabajar en qué cosas te pueden hacer una mujer o un hombre imprudente y empezar a actuar. Muy bien, esto fue la clase número 13. El líder necesita o debe ser prudente. Nos vemos en las siguientes clases. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.